por ejemplo. El hecho de que gran parte de las consultas que tenía que hacer en una biblioteca o que tenía que buscar de otra forma comenzaran a abrirse y pudieran estar a través de una clave en mi propio ordenador. La facilidad de escribir, la facilidad de que aquello que tanto costaba escribir una letra tras otra a mano, de pronto se pudiera llevar a cabo en un clic y imprimir y hacer todas las copias que fueran necesarias, ¿no? Y sobre todo, también fue muy importante el que volviera a ponerse de moda, el que empezara a implantarse en España la literatura de ciencia ficción y de fantasía. Durante muchos años lo que yo había leído y también lo que estábamos leyendo en el instituto era principalmente novela realista. De pronto, y muy de la mano además de la televisión y de algunas de las series, comenzó a irrumpir una literatura especialmente enfocada para jóvenes y para adolescentes, y también comenzaron a publicarse y a traducirse grandes colecciones de novela fantástica. Es decir, se abrió también el campo de aquello que yo podía leer. Para vosotros ahora gran parte de las historias que se os transmiten y que se os cuentan llegan en formato audiovisual, es decir, no a través de una novela, no a través ni siquiera de un libro de relatos o de un álbum ilustrado, sino a través de series, de películas y también de videojuegos. La mayor parte de esos argumentos están extraídos de libros, e incluso de libros tan antiguos que tienen 2000 o 2500 años. La mayor parte de las historias que continuamos contando hoy en día son adaptaciones de textos clásicos, o a veces también son adaptaciones de hechos reales, de hechos históricos que se han novelado. Por eso, en muchos casos, a mí me parece tan interesante que no dejéis de lado ni la historia ni la literatura, aunque ahora lo identifiquéis a veces con memorizar datos o con tener que leer o con algo que no tiene una aplicación práctica, porque sí que la tiene y sí que la tendrá. Os permitirá entender mejor el mundo y os permitirá también tener una visión mucho más clara de cuáles son las historias que nos están contando y con qué historias también nos manipulan o nos llevan a terrenos que la gente que está en situación de poder tiene. Cuando hablo de situación de poder me refiero a periodistas, me refiero a productores que son en el fondo los que muchas veces están manejando y contando estas historias, y me refiero, por supuesto, al poder político. Pero bueno, eso es muy posible que lo entendáis mucho más adelante. Cuando yo comencé a escribir El chico de la flecha, aquí veo que tenéis también La suerte está echada, que es la tercera parte, tenía eso en mente. Quería, por un lado, hablar de historia y hablar de una historia que muchas veces no se ha contado, porque es cotidiana, no tiene que ver con los grandes hechos históricos, sino con las aventuras que le puede pasar a una familia o a un grupo de amigos, ¿no? En este caso son dos amigos y la familia del primero. Y además quería hablar de una época que a mí me fascina, que es la época romana y en concreto el siglo I después de Cristo. ¿Por qué el siglo I después de Cristo? Bueno, pues porque en el año en el que transcurren las aventuras de Marco y de Aselo, que es más o menos el año 75, se ha producido un cambio económico, social, incluso un cambio de, ¿cómo decirlo?, de era, ¿no?, un cambio en el poder importantísimo. Durante casi un siglo ha estado dominando la parte conocida del mundo, la parte más estructurada del mundo, una única familia, los Julio Claudios. Comienza con el ascenso al poder de Julio César, continúa con el imperio fundado y formado por su sobrino, el emperador Augusto, y continúa unos cuantos años más tarde con el último de esa estirpe, que es Nerón, ¿no? Y a partir de ahí comienzan unos años de revuelta y una nueva dinastía. Esa dinastía la inicia el emperador Vespasiano. Con Vespasiano es con quien comienza esta historia. Da, por lo tanto, la sensación de que un régimen muy antiguo, de que un sistema muy estructurado y muy cerrado ha desaparecido para que comience otro nuevo. Los chicos que son jóvenes en ese momento tienen también la sensación de que todo está por hacer. Claro, no conocen bien
como os pasa a vosotros, cuáles son las complejidades del mundo, pero eso se capta, eso se nota. Exactamente igual que todo este periodo que habéis pasado vosotros con la pandemia, incluso sin acabar de entender bien cuáles son todas las consecuencias que tiene, os ha convertido a vosotros en protagonistas e incluso muchas veces ha adaptado y ha modificado vuestra conducta y vuestra forma de ser, ¿no? Lo mismo le ocurre a Marco y a Selo con lo que les está sucediendo alrededor. Es un periodo de paz. Es un periodo en el que, aunque el Imperio Romano se continúa expandiendo, no tiene tanta necesidad de nuevos soldados, de nueva gente, como la tenía unas décadas antes. Por lo tanto, Marco se puede preparar para su futuro. Como sabéis, pertenece a una familia rica, por lo tanto, su destino natural va a ser convertirse en un líder de esa zona. ¿En dónde ha nacido él? En la Lusitania. ¿Más o menos en qué zona? Muy cerquita de donde estáis vosotros viviendo, en Mérida, en Emérita Augusta, ¿no? Entonces, lo podéis imaginar tal cual, con vuestro aspecto físico, tal cual con este paisaje. Tenéis que modificar un poco la ropa que lleváis, ¿vale?, para adaptarla a la moda romana, pero os podéis imaginar que dentro de 1 mes o 2 meses, cuando comience la primavera, es cuando comienza esta historia, ¿no? Y Marco se encuentra ahí. Está en un momento en el que ya no es un niño, le encantaría que le dieran más libertad y ser más mayor, pero todavía es muy pequeño. Y vamos a ir viendo a lo largo del libro lo grande que le queda el hacerse adulto, ¿no? Es decir, que él cuando se junta con su amigo, con Aselo, continúa pensando que, ¡buah, qué rollo los mayores!, ¿no? Que en cuanto pueda sale por una puerta e intenta vivir su propia vida. Pero cuando le dejan vivir su propia vida, es decir, cuando tiene esa oportunidad de salir por la puerta, ocurre algo. ¿Recordáis en el libro qué es lo que ocurre? ¿Cómo que no? Marco y Aselo se marchan una mañana, ¿no? El inicio justo del libro. Hay algo que es una muestra de inteligencia y que os vendrá muy bien en el futuro, que es cuando os hacen una pregunta, no responder instantáneamente, sino pensar qué es lo que os han preguntado y a partir de ahí formular la respuesta. Muchos de nosotros pensamos que cuando antes respondamos a una pregunta quedamos como si fuéramos más listos. No es así. Cuanto de manera más adecuada respondamos a una pregunta, más listos somos, ¿de acuerdo? O más inteligentes pareceremos. En el caso de Marco y Aselo, lo que ocurre es que tienen un accidente. Les podría pasar a cualquiera, ¿no? Es decir, mala suerte, no mides bien tus fuerzas, ocurre cualquier cosa. Bueno, el caso es que ocurre un accidente. Y ese accidente le pasa ¿a quién? A Marco. Dime. Bueno, luego me haces la pregunta, ¿vale? A Marco. Si le hubiera pasado a Selo, ¿las consecuencias serían las mismas? ¿Por qué? Exactamente. Muy bien. Mientras que Marco es el niño de la familia. Es decir, aquí nos encontramos con la primera realidad. Hasta ahora, Marco y Aselo se consideran prácticamente iguales. Saben que no lo son, pero a título práctico no se han dado mucha cuenta de cuál es la diferencia entre unos y otros. Nosotros desde el año 2022 sabemos que esa diferencia entre uno y otro va a ser clave, ¿no? Es decir, Marco tiene todas las ventajas, todos los privilegios. ¿Por qué? Por haber nacido donde ha nacido. Así de claro. Es decir, por puro azar. Mientras que Aselo, por haber nacido donde ha nacido, no tiene derecho a prácticamente nada. Y no voy a decir nada porque si nos metemos en el derecho romano sí que es verdad que tenían una serie de cuestiones garantizadas, ¿no? Pero lo cierto es que a título práctico a Aselo se le puede vender, a Aselo se le puede alquilar, se le podría matar sin demasiado problema, no sería un problema para el señor. Y sobre todo, no tiene ningún tipo de poder para decidir sobre qué va a ser su vida ni su futuro. Cuidado, Marco tampoco tiene mucho, ¿eh? Es decir, Marco va a estar determinado por el lugar en el que ha nacido. A diferencia del momento real en el que estáis creciendo ahora, en el que hay muchas más opciones que hace 20 siglos, en el que las chicas, para empezar, estáis en el mismo espacio que los chicos y tenéis derecho a la misma educación que los chicos. Esto hasta hace bien poco era impensable. Gran parte de vuestros abuelos, por ejemplo, si fueron al instituto, tuvieron que ir a un instituto especial para chicas. ¿De acuerdo? No estudiaban juntos.
¿Por qué? Porque se consideraba que no era adecuado. Se consideraba que las chicas distraían a los chicos, para empezar. Por supuesto, se partía del hecho de que los importantes eran los chicos. Y las chicas se consideraba que su labor principal, algo muy parecido a lo que le pasa a Junia en la época romana, su misión principal era educarse para el matrimonio. Algunas estudiaban, ¿de acuerdo? En la época de vuestras abuelas había ya, como podremos ver en Pioneras con algunos de vuestros compañeros, había ya un número importante de maestras y de profesoras, teníamos escritoras, teníamos artistas e intelectuales y había un pequeño grupito, pero muy pequeño, de mujeres que tenían estudios superiores. Lo habitual no era eso. Lo habitual, y más en zonas rurales, por ejemplo, donde crecieron, por ejemplo, mis abuelos, quizás algunos de los vuestros, era que las mujeres dejaran de estudiar muy pronto para ayudar en casa y también para prepararse para otro tipo de labores y para formar su propia familia cuando pudieran. Eso lo vamos a ver en Junia, y durante casi 2000 años ha habido muy pocas diferencias a ese respecto. La gran diferencia se produjo hace aproximadamente 40-45 años, ¿de acuerdo? Cuando todo eso comenzó a cambiar y se comenzó a incorporar la mujer, eso lo vais a ver el 8M, ¿vale? Dentro de muy poquito, se comenzó a incorporar en España primero a los estudios primarios, luego a los secundarios y luego a la universidad. Repito, siempre ha habido excepciones. Y no era lo mismo vivir en Madrid o en Valencia o en Barcelona que vivir en un pueblito perdido, en una aldea en otro lugar. O no era lo mismo pertenecer a una familia con posibilidades económicas que una familia que tuviera que ir, por ejemplo, detrás del pastoreo o con la recogida de según qué cosechas. O las circunstancias familiares que tenían determinaban esencialmente cómo iba a vivir la gente. En el caso de Marco, Aselo y Junia tenemos a 3 niños de una edad parecida que van a tener destinos muy distintos. Marco, el heredero varón, chico, tiene prácticamente todo a su favor, repito, con las circunstancias de la época. Junia, que es su hermana y por lo tanto es una chica de buena familia, va a cumplir con las funciones típicas de una patricia de buena familia. Y Aselo, que es el esclavo, va a tener muchas dificultades para tener una vida que nosotros entenderíamos como normal. Hasta el punto de que en estos momentos nos encontramos con que, sin que Aselo haya tenido más culpa que Marco, quien va a pagar por todo lo que han hecho, quien va a recibir todo el castigo, va a ser Aselo. De Aselo va a recibir, de hecho, el castigo peor que se podría tener en aquella época, que es ni más ni menos que ser vendido y, por lo tanto, ser enviado a otro lugar. Pierde su casa y pierde todo lo que conoce. ¿Nos centramos? ¿Volvemos? Vale. Marco va a iniciar un viaje detrás de su amigo, como sabéis. No tiene por qué, no hay ninguna necesidad ni ninguna obligación de que eso sea así. Podría sustituirlo por otro, podría perfectamente comprar otro esclavo, otro compañero, pero los amigos no se compran. Esta es una de las enseñanzas que yo quiero transmitir a través de este libro. Las circunstancias históricas cambian muchísimo, en este caso han cambiado a infinitamente mejor en prácticamente todos los casos, por no decir en todos, ¿vale? Pero lo que no cambian son las emociones. No cambia la relación de lealtad, no cambia el dolor por perder a alguien a quien quieres, no cambia la vergüenza por haber hecho algo de lo que no estás orgulloso. No cambia el sentimiento de traición, ni la mezquindad, ni la envidia, pero tampoco cambia el cariño, tampoco cambia la sensación de alegría cuando te vuelves a reencontrar con alguien a quien quieres o con un amigo que durante mucho tiempo ha sido tu cómplice, ¿no? Y con esas dos líneas, por un lado, todo lo que seguimos teniendo en común con la gente de esa época y por otro lado todo lo que no tenemos en común, todo lo que hemos ido dejando por el camino, se estructura el chico de la flecha y luego las otras dos partes que vienen, el misterio del arca y la suerte está echada. Yo creo que esta pequeña introducción os puede servir un poco para haceros a la idea de qué era lo que yo quería contar con esta historia, pero lo que sí que me interesaría es que, me han dicho que tenéis muchas preguntas preparadas, lo que sí que me gustaría es que hicierais esas preguntas y así a mí me vais ayudando, ¿vale? Voy yendo por un lado o por el otro según os interese más o menos un tema. ¿Quién quiere comenzar? Me decís vuestro nombre cuando levantáis la mano, ¿vale? Así puedo saber a quién me dirijo, porque mi nombre ya lo sabéis, pero yo no conozco el vuestro.
Entonces, ¿quién comienza? Buenos días. Por favor, no voy a poder escuchar a Adrián si no... Dime, Adrián. Me llamo Adrián y quería preguntarte si los nombres son de esa época o lo has inventado, lo has buscado. La pregunta de los nombres. Todos los nombres, Adrián, están documentados. No solamente son de esa época, sino que son de esta zona. ¿Cómo se consigue investigar y averiguar sobre los nombres de la época? Hay muchísimas fórmulas. Una de ellas es echar mano de la arqueología. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Habéis estado en Mérida? ¿Habéis hecho alguna excursión a Mérida? ¿Recordáis que es preciosa? O sea, tiene una... Bueno, a mí, a ver, Badajoz mola, pero Mérida es súper chula y tiene, además, está surcada por distintos restos romanos, podéis hacer literalmente la ruta del Chico de la Flecha a través de sus calles. ¿Visitasteis el Museo Romano? Vale, el Museo Romano, que es uno de los mejores del mundo en su categoría, o sea, es espectacular, no se puede ver ni en un día, ni en dos, ni en tres, porque todas las riquezas que tiene son increíbles, y ni 3 días bastan para ver lo que está expuesto, ni os cuento lo que tienen ya en los archivos, ¿vale? Es una fuente de conocimiento del mundo antiguo impresionante. Ahí, por ejemplo, tienen muy bien estructuradas cuáles son las investigaciones, las excavaciones, los datos de una época u otra. Porque claro, no es lo mismo la fundación de Mérida que el siglo IV, el siglo V, donde Mérida continúa existiendo, pero estamos ya asistiendo a un periodo histórico totalmente diferente, el tardo romano, ¿no? En el que comienza a haber otro tipo de nombres, de tradiciones. Entonces, de la época en la que yo hablo hay muchos restos y sobre todo hay muchas lápidas e inscripciones, aparte de documentos legales, en los cuales aparecen inscripciones que lloran la pérdida de una mujer, de un hijo, Tenemos documentos legales en los que se hablan de la compraventa o de una herencia. Y de todos esos documentos yo voy extrayendo una serie de nombres y también una serie de apellidos. Los romanos varones ricos tenían 3 nombres, las chicas tenían únicamente 2, los esclavos tenían 1. Entonces, a partir de ahí, y luego los libertos incorporaban generalmente un segundo apellido de la familia anterior, la familia que les había liberado. ¿Os acordáis del caso de Cornelius, ¿no? Que es un liberto, por ejemplo? Bueno, pues lo que voy haciendo, o lo que fui haciendo, fue investigar cuáles eran los nombres de algunas de las familias más importantes y también que nos sonaran bien a nosotros. Porque claro, algunos de los nombres de hace 2000 años no tienen ningún tipo de eco para nosotros. Otros sí. Marco, por ejemplo, o Valeria, o Junia, o Julio, que son nombres que entonces eran muy comunes, todavía se siguen poniendo a los niños hoy día. ¿No hay ningún Marco en la clase? Es que generalmente hay, y Valeria se puso súper de moda hace poco, llamarse Valeria. Una de mis mejores amigas, una escritora, se llama Valeria Correa Fiz, escribe relatos, por ejemplo, y otra de mis amigas, Valeria Vegas, por ejemplo, tiene también un nombre romano, ¿no? Y a lo largo del libro van apareciendo también otros nombres que intento que sean reconocibles, sobre todo en los nombres principales. Los esclavos muchas veces tenían nombres que incluso hacían alusión a una cualidad, eran casi apodos. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Joel, ¿y por qué qué? ¿Por qué te llamas tú Joel? Pues exactamente por lo mismo, porque a su madre o a su dueño o a su padre les parecería un nombre interesante o sonoro, les gustaría por cualquier razón, o porque su padre o su abuelo, o su tío o su padrino se llamaban igual. Era muy habitual repetir nombres, de hecho, incluso dentro de la misma familia. Fijaos, a nosotros ahora nos suena extraño, pero era bastante normal que 2 hermanas se llamaran igual. Por ejemplo, que se llamaran Junia y Junia. Lo que pasaba era que a la mayor se le llamaba Junia la mayor y a la pequeña se le llamaba Junia la menor o Junila. Pero lo cierto, ¿sabéis por qué se podía llamar a 2 chicas igual? ¿O por qué no era demasiado importante que se llamaran igual? Porque esas chicas no iban a acabar en esa casa. Al casarse se iban a otras familias.
Por lo tanto, era una forma de recordar cuál era la familia de origen a través de su nombre. De Junio, por ejemplo, de Junio Valero, las hijas se llamarían Junia Valera o Junia Valeria. Y a partir de cuando fueran a otra familia, por su nombre se recordaría cuál era la familia de origen. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Sergio, dime. Ay, perdón, es que entre la mascarilla y que hay un pequeño ruido de fondo. Moisés. Gracias. Es que Cornelius es un personaje repugnante. Yo creo que es uno de los personajes de lo más desagradable que he tenido que escribir nunca. Y como comentaba antes Carmen y comentaba el profesor que me ha presentado, yo he publicado más de 30 libros. Y a Cornelius le tengo particular manía. ¿Sabes por qué se la tengo? No sé vosotros, ¿vale? Pero a mí hay algo que me provoca muchísimo rechazo en una persona. Me da igual que sea una persona real o que sea un personaje. Que es que no sea capaz de ponerse en el lugar del otro. Y además, que tenga un cierto poder o que tenga una capacidad, a veces no tenemos poder, pero sí que tenemos influencia, ¿no? O sí que podemos hacernos, yo qué sé, eco de una cosa o frenar un rumor o decirle a alguien, oye, no te pases. Quien no lo hace, y no lo hace por maldad o no lo hace por quedar por encima, a mí me produce muchísimo desprecio. Y cuando nos vamos haciendo más mayores, alguna gente va cogiendo más poder sobre otra, porque es el jefe, porque tiene más dinero, porque es más inteligente o tiene más capacidad de convicción. Entonces, a mí quien ha abusado de quien está en una posición más débil, siempre me ha producido muchísimo repelús. Y he escrito en muchos casos, tanto novelas como ensayos, hablando de que tenemos una responsabilidad. Cuando sabemos algo, nuestra obligación es compartirlo, no burlarnos de quien no lo sabe. A lo mejor es que hemos tenido más suerte que otras personas. Y eso no nos convierte, o sea, yo no voy diciendo que seamos santos, yo misma no lo soy, pero el abusar de alguien verbalmente, el acosar o el hacerle bullying a alguien, el burlarse, el sacar punta de lo que sea, a mí es algo que siempre me ha sacado de quicio. Y en particular dos cosas. Una, el aspecto físico. El aspecto físico es algo de lo que nunca, jamás deberíamos hacer alusión, salvo para decir algo bonito. Porque no es justo, porque la mayor parte de las veces no lo hemos elegido, porque es una norma genética, porque a veces en plena adolescencia estamos cambiando y quien hoy está en pleno crecimiento dentro de 2 años va a ser un pibón o alguien o una chica guapísima. Y aunque no lo sea, me da igual. Es que nadie tiene el derecho de insultar o de burlarse de alguien por el físico. Y el otro es su nombre o su apellido. Es decir, las dos cosas que generalmente más solemos burlarnos o más solemos sacar punta, a mí siempre me ha parecido que es una mezquindad. O sea, ¿qué culpa tengo yo de apellidarme como mi apellido? ¿Qué culpa tengo yo de llamarme? Joel ha dicho que él no había elegido su nombre. Casi ninguno elegimos nuestro nombre, como mucho elegimos nuestro apodo o de mayores lo cambiamos. Entonces, burlarse de algo que no está en nuestra mano. Y Cornelius hace eso. Cornelius coge a un niño esclavo, que es la parte más baja y con menos poder de la sociedad, y hace de él lo que quiere. Y lo peor es que él fue esclavo. Él sabe qué significaba estar en esa posición. Y no tiene ni esto de compasión. ¿Por qué? Muy posiblemente por envidia. Muy posiblemente porque Aselo signifique o represente todo lo que a él le hubiera gustado ser. Divertido, sociable, travieso, mimado un poquito, ¿no? Y Cornelius está cociéndose en su propio rencor y en su propia venganza. La única forma de combatir esos sentimientos tan terribles es la generosidad para con los demás. Es decir, hacer una cierta autocrítica, saber que todos en algún momento de nuestra vida sentimos envidia o sentimos sentimientos muy mezquinos y darnos cuenta de que eso de alguna forma hay que vencerlo. Primero porque nos envenena a nosotros y después porque envenena a los demás. Adrián, dime. En el prólogo, ¿quieres decir? ¿En la introducción del libro? Ah, vale. Sí, perdón, sí, el momento de las Pampilias, sí.
Búscamelo, ¿vale? Me lo buscas y mientras tanto que haya otra pregunta y ahora te respondo. ¿Quién más quiere preguntar algo? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Candela. Algunos de los personajes están inspirados en personas que conocí en su momento. Los dos chicos, Aselo y Marco, se parecen un poco a cómo eran dos de mis primos mayores cuando tenían esa edad y yo era una niña. Lo que pasa es que mis primos eran bastante más destroyer. O sea, se limaban todo lo que pillaran por delante, era una cosa tremenda. No, parecían salvajes, sobre todo en verano, que íbamos a la casa de los abuelos y no tenían límites, desde la mañana hasta la noche, eran bastante más trastos que Marco y Aselo. Y el tío Julio está un poquito inspirado en algunos de los consejos que yo les doy a mis sobrinas y a mis sobrinos, y tiene mucho de lo que yo pienso respecto a la vida. Todo el resto es fantasía. A ver, enséñame, a ver si así te puedo... Ah, muy bien, sí, ya lo veo. ¿Qué es lo de tus amigas de la infancia? Sí, ya sé a qué te refieres. ¿Cuál era la pregunta exacta? Que es verdad que eran tus amigas y por eso que en parte está inspirado en eso. Sí. Sí, así es. Bueno, efectivamente, en la página número 8, Adrián encuentra en la introducción que un guiño a las amigas que tengo y a las amigas que lo siguen siendo desde que teníamos 5 años. Yo fui a un colegio en el que nosotras fuimos el último año femenino. A partir de ahí, en el año inferior había chicos y chicas. Por eso hablo de mis amigas en femenino, porque generalmente, bueno, tus amigas son del mismo curso, ¿no? Y esas amigas que tuvieron conmigo muchísima paciencia, todavía ahora, me siguen recordando muchas anécdotas de cuando yo era pequeña y tenía vuestra edad y les perseguía con libros y les decía, tienes que leer este, que a mí me ha encantado. Claro, a mis amigas no les gustaba leer tanto como a mí, les gustaba leer, pero lo mío era muy exagerado. Entonces ellas lo que me decían es, cuéntame ese libro, o cuéntame alguna historia que se te haya ocurrido. Entonces, lo que me pidieron algunas, que ya empezaron a tener niños, fue, ¿por qué no escribes esas historias que nos contabas, que yo no me acuerdo muy bien de ellas, me acuerdo que me gustaban, pero no me acuerdo de ellas, de manera que mis hijos, cuando crezcan, lo puedan leer? Porque tú no vas a estar ahí para contarles historias. Entonces, efectivamente, yo algunas de las historias que he ido escribiendo y otras de las que todavía no he publicado, pero escribiré, ya las contaba cuando tenía tu edad. Y se las contaba precisamente a mis amigas que se acuerdan más o menos de ellas y a su vez las quieren contar o quieren que sus hijos las lean. Claro, otra cosa será si esas historias ahora interesan a chicos, a niños de 8, 9, 12, 15 años, ¿no? Pero hasta la fecha he tenido suerte, hasta la fecha les siguen interesando. Pero sí, esa parte de la página 8 es totalmente cierta, no me la he inventado. Generalmente en las introducciones, Adrián, el escritor cuenta el desarrollo del libro y cómo se procede. Le puede echar imaginación, pero puedes más o menos fiarte de esos datos. Cuando comienza la historia como tal, ahí ya todo puede ser ficción, todo puede ser imaginación. ¿Qué más? Podéis, si queréis, también preguntarme cualquier cuestión relacionada con escribir o con ser escritora, es decir, no tiene por qué ser estrictamente del libro, sino también de otros temas que os interesen. Dime. Hola, Gloria. De los libros que he escrito, al que más cariño le tengo es al primero que publiqué. El primero que publiqué tiene siempre algo de especial, ¿sabes? Porque pasas en mi caso, de ser todavía una estudiante universitaria a de pronto convertirme en escritora. Y además tuve la suerte de que recibió muchísima atención. La primera crítica que se publicó en un periódico fue súper mala. Tan mala que dije, se acabó, no vuelvo a escribir jamás, nadie ha entendido nada, qué desastre. Pero la segunda fue muy buena, la tercera fue fantástica, la cuarta fue floja, la quinta muy buena y a partir de ahí todas buenísimas.
Y a día de hoy todavía se sigue leyendo y se hacen tesis y estudios sobre ese libro. Con el tiempo me encontré con el que hizo la primera crítica y le pregunté si era verdad que no le había gustado nada el libro. ¿Y sabes qué me dijo? No, me dijo que era verdad, que el libro no le había gustado, pero es que yo le había caído muy mal. Sí. A mí no me conocía, pero por la foto y por mi edad, él era poco mayor que yo, le había dado muchísima rabia. Entonces me reconoció que es verdad que había parte, que el libro no le había gustado, pero que había parte de cómo se metió conmigo que tenía más bien que ver con lo personal. Por eso os digo lo de meterse con la gente, ¿sabéis? Muchas veces cuando alguien se mete con una segunda persona, lo que puedes ver es la inseguridad y el complejo de inferioridad que tiene la primera persona, no la segunda. Bueno, no nos hicimos amigos, ¿vale? Porque tiene un temperamento difícil, pero para mí me alivió mucho, porque había sido una crítica tan destructiva, tan como un bofetón en la cara. Pero esa novela, lo cierto es que me ha dado muchísimas alegrías. Se ha traducido a un montón de idiomas y ha sido una novela que me ha dado todavía a día de hoy muchas satisfacciones. Dime. ¿Cuál fue tu primer libro y por ahora qué has escrito? El primer libro se titula Irlanda, es esta novela a la que hago alusión. Es una novela bastante cortita, que fue publicada por la editorial Planeta y se continúa publicando. Y el último no ha sido un libro físico, sino que ha sido un audiolibro. Un audiolibro pensado exclusivamente para ser oído. Lo publiqué el día 1 de febrero y se llama Las Crónicas de Villa Diodati. Se puede escuchar en Storytel. De Villa Diodati. Villa Diodati es un lugar que existe de verdad a las orillas de un lago en Suiza, donde en 1816 hubo una reunión de escritores, una reunión informal, una especie de fiesta, en la cual ocurrieron muchas cosas y de ellas salieron 2 grandes novelas y hablo de eso en ese libro. El último libro físico se titula Tras los pasos de Jane Austen y es un ensayo sobre la escritora Jane Austen. Dime. Sí. Pues mira, Patricia, ese libro nace de un viaje, precisamente, de un viaje con una de esas amigas a las que le explicaba antes a Adrián que yo le contaba las historias. Hacía mucho que no nos veíamos y nos escapamos juntas de fin de semana. Dejamos responsabilidades y familia detrás y ya nos fuimos de escapada. Fuimos a Mérida y cuando el viaje ya acababa fue cuando ella me dijo eso, ¿por qué no escribes esta historia de manera que alguien la pueda leer dentro de muchos años? Y a mí me pareció una buena idea. Volví varias veces con posterioridad a Mérida para continuar buscando documentación y mucha venía de lo que yo ya sabía, porque era un tema que me había apasionado durante años, o sea que tenía un buen conocimiento general, pero para lo específico, para los horarios, las comidas, las rutas, los kilómetros, las distancias, para eso tuve que buscar información, de manera que te diría que una mezcla de ambos. Tenemos tiempo para una última pregunta, me parece, ¿verdad? ¿Una pregunta que sea relevante? Dime. ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Por qué decidí hacerme escritora y qué es lo que más me gusta de ello? Pues mira, lo decidí porque era lo que más me gustaba y porque me parecía que si podía ganarme la vida haciendo algo que realmente me gustara, iba a ser mucho más feliz que con la segunda o tercera o cuarta opción. A mí había muchas cosas que me gustaban. Me gustaba el inglés y por lo tanto podría haberme dedicado a investigar sobre literatura inglesa. Era buena traductora, podría también haber buscado trabajo de eso. Se me daba bastante bien toda la parte relacionada con la edición. Como ves, cosas relacionadas con el libro, ¿no? Pero lo que más me gustaba era escribir. Y si podía vivir de ello, tenía que intentarlo. Y tuve la suerte que desde los 23 años lo conseguí. He diversificado mucho lo que hago. Un escritor no solo escribe libros, da su opinión, participa en congresos, interviene muchas veces en programas de radio o de televisión.
tiene encuentros como este para animar a la lectura tanto a mayores como a jóvenes, ¿no? Pero siempre me he dedicado a eso. Y lo que más me gusta es la libertad que me da. Me da una enorme libertad, cada día es diferente al otro. Yo tengo que organizarme, eso no significa que pueda hacer lo que me dé la gana, pero sí que dentro de lo que yo prefiero puedo escoger una cosa u otra. Me ha permitido viajar muchísimo, me ha permitido conocer a mucha gente interesante, desde premios Nobel a personas que ya han fallecido pero que fueron importantísimas para la historia de España o la historia de Europa. Me ha permitido ampliar mi horizonte, no te puedes imaginar cómo. Me ha permitido descubrir que el mundo es mucho más complejo de lo que yo creía. Y me ha permitido, sobre todo, demostrarme a mí misma que algo por lo que yo aposté podía llevarse a cabo. Es decir, me hizo creer muchísimo en mis propias posibilidades. No sé si esto tiene sentido para ti. Fue como demostrar que algo que solo parecía un sueño, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, todavía día a día, ¿vale?, pero se puede conseguir. Y eso te da una satisfacción muy especial. Y luego el compartir lo que me gusta a mí con otros. Estar hablando ahora de temas que me encantan. Pensar que a lo mejor dentro de alguno de vosotros está ahora mismo escondido un escritor o una escritora. O alguien que sea un profesor de lengua en un futuro. O alguien que se dedique a escribir el guión para un videojuego, incluso para una serie de televisión o para un programa de televisión. Y que esto que yo esté diciendo ahora mismo, de una forma o de otra, pueda tener algún tipo de sentido, ¿sabes? Lo mismo que cuando yo era pequeña y escuchaba a los mayores, pensaba que no, pero lo que me decían iba formando parte luego de lo que yo soy. Eso es precioso, cambiar a alguien, ayudar a través de los libros. Yo tengo varios libros escritos sobre trastornos de la alimentación, sobre problemas que tienen que ver con la emoción y el cuerpo, que afectan principalmente a las chicas. Y todas las semanas hay alguien que me escribe para decirme que esos 3 libros le han ayudado. Poder ayudar a alguien con algo por lo que tú has pasado, que has sufrido y que luego le ahorra un poco de sufrimiento a los demás, es lo más importante que hay en el mundo, por encima de cualquier otra cuestión. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Pues chicos, chicas, muchísimas gracias por todo, muchas gracias a los profesores. Vamos me parece que a levantaros ordenadamente, ¿verdad? Y a seguir una serie de instrucciones. Muchas gracias por todo.